Y muchas personas creen que cuando usted pone manos sobre alguien, que si tiene algún problema o una enfermedad, que va a llevar usted la enfermedad, ¿verdad? Que tenga cuidado. Sin embargo, Jesús rompió Amen. esas cosas. Amen. Él hizo lo que nunca había hecho un judío, un fariseo, un maestro, un rabino como él. Lo que hizo él es tener compasión. Amen. ¿Y sabe que tocó a un leproso? Lo tocó, Amen. porque él era Dios. Amen. Tuvo compasión y lo tocó. Así que algunas personas tienen temor, pero tenga confianza. Crea en Dios. Amen. Y yo le quiero dar gracias a Dios porque Dios nos permite hasta el día de hoy seguir predicando su palabra con denuedo. Amén. La semana pasada, para los que no estaban aquí, si usted tiene una hojita, tiene el estudio de la semana pasada. Si usted no tiene su hojita atrás, por favor, cambie con algún otro hermano que sí tiene, porque aquí está el estudio de la semana pasada. Y la palabra de Dios tiene contrastes, Amén. Amen. no contradicciones. Un contraste es muy diferente a una contradicción. El contraste de la semana pasada, nos dimos cuenta que quien más nos hace daño es la familia, ¿verdad? Por quien hemos sido lastimados, heridos o atacados es por la propia familia, por la sangre. Y eso es muy difícil superarlo porque es la familia. Demasiado. Porque es la sangre de uno. Porque no lo debían de hacer, pero lo hacen. Por eso hay muchos traumas y muchos complejos. Y debido a eso, el contraste del salmo que vimos la semana pasada fue el Salmo 52, que habla de eso. Por favor, solamente nada más para hacer un recordatorio, nada más para ver aquí eso. Amen. Decía el número 7, 52:7. He aquí el hombre que no puso Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Hoy vamos a ver el contraste de que hay veces que hay personas que tienen más compasión y no pertenecen al cuerpo de Cristo. Amen. Amen. Son más generosos y hacen mejores obras que un cristiano. Son más sensibles que alguien como nosotros, que debíamos de ser sensibles al dolor, no lo somos. Y hoy vamos a ver ese contraste, pero primero vamos a orar para que Dios nos permita que podamos disertar esta palabra de Dios. Salmo 53. Después de leerlo, oramos. Se ponen de pie. Lo voy a leer para que me sigan con sus ojos, con su mente y con su corazón. Amen. Salmo 53. Dice así la bendita y la poderosa palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Ahí se sobresaltaron de
de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Padre, te bendecimos en esta noche hermosa por esta poderosa palabra. Oh, si saliera salvación de Sión. Ha salido hace 2000 años, más de 2000 años que salió salvación a todo el mundo. Y el mundo todavía en este momento, todavía lo rechaza, todavía no lo acepta. Por eso queremos rogarte en este momento, Señor, que si alguien nos está mirando a través de este magnífico instrumento que es el Internet, pueda, Señor, hablarle a su corazón. Y pueda, Señor, que tu palabra pueda llegar hasta allá y penetrar todas las vías de comunicación y partir el corazón para que tu palabra sea sembrada en el pensamiento, en el corazón y en el espíritu. Te ruego, Señor, que te quedes con nosotros y que nos permita, Señor, escuchar tu palabra y tu exhortación y tu animación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. No hay justo. El pastor Gamaliel Hernández una vez hizo esta pregunta: ¿hay algún justo aquí? Y no contestaban. Volvió a preguntar: ¿hay algún justo aquí? Por allá se levantó uno, hasta allá hasta atrás, dice: Justo Ramírez, para servirle. La palabra de Dios dice que no hay justo ni uno. Esto quiere decir que no hay personas buenas que buscan a Dios. Es un error decir que nosotros buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros, ¿verdad? También cuando decimos, yo le recibí, mísero pecador, ¿cómo le va a recibir? Él me recibió a mí, ¿verdad? Entonces, ese juego de palabras que ocurre aquí y que lo vamos a ver, está aquí. Dice, todos hemos pecado. De ahí que nadie entrará a Dios por sí solo. Dios es el único que puede salvarnos. Como eco del mensaje 14, del Salmo 14, vamos a ver lo que dice el Salmo 14 rapidito, nada más para que vea que la palabra de Dios nunca se contradice. La palabra de Dios es la única que se pregunta y se contesta sola. Miren lo que dice aquí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso dijo Fidel Castro. No hay Dios. Y fíjese usted que una vez el comunismo enseña de esta forma. Le dijo a todos los niños que escribieran una carta para Navidad. Y le dijo, escríbanle al niño Jesús el regalo que piden. Y los niños lo escribieron. Y llegó el día de Navidad y no hubo nada. Ahora dice, ahora escríbanle una carta a Fidel Castro y díganle el regalo que le pidieron al niño Jesús. Y los niños volvieron a cambiar ahora el título. En lugar de ser a Dios, se lo pusieron a Fidel Castro. Y Fidel Castro sí se los dio. Y le dijo, ¿quién es Dios? Pues el que dio el regalo. Fidel Castro dice, el necio en su corazón, no hay Dios. El necio no es una persona ignorante. El necio no es una persona que no sabe leer, es todo lo contrario. Es una persona muy inteligente, muy astuta. Por eso a veces la gente dice en esto, ¿cómo es posible que pueda rechazar a Dios? Si tan solo, mire, una vez ocurrió esto. Galileo Galilei, él hizo una pequeña forma de la galaxia y la colgó sobre el techo y puso nuestro sistema solar.
Puso el Sol, Marte, la Tierra, Mercurio y todos los planetas. Y cuando, como él era maestro, él tenía discípulos también. Y uno de sus discípulos le preguntó, ¿quién hizo eso? Y dijo Galileo Galilei, se hizo solo. Y le dice el discípulo, ¿usted cree que yo soy un tonto? Le dijo, no. Dice, porque eso no se puede hacer solo, eso alguien lo hizo. Y le dijo, si tú crees que alguien esto hizo, ¿por qué dudas de la capacidad de Dios? Dios creó la galaxia. Dios creó nuestro sistema solar. Y nuestro sistema solar es el más pequeño que hay muchos millones de sistemas solares. Y hay mucho más otra forma de pensar. Está tan planeado de una forma muy perfecta que no puede ser que se hizo solo. No puede ser el efecto de una explosión. Por eso la gente no cree que Dios ha tenido que ver en lo que se ha formado. Él solamente dijo en su palabra, hágase y se hizo. Amén. Dios por su palabra dice que se haga las lumbreras y se hace. Dios dio vida. Dios involucró sus manos y metió sus manos para el hombre cuando hizo el hombre de sus propias manos y le dio el soplo, le dio su esencia. Dios arriesgó. La palabra de Dios dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Amen. Y Dios, cuando hizo eso, arriesgó de que en la cara de él le blasfemaran, que es lo que hace la gente incrédula. Blasfeman ante la cara de Dios. Pero ese riesgo Dios lo corrió porque Dios lo hizo a su imagen. Miren lo que dice Romanos 3:10 al 18, nada más para que vea por qué cree que no hay ni uno bueno. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué cree que vino a morir Dios? Tampoco vino a morir porque éramos tan buenos nosotros. Él vino a morir porque la humanidad cada día hacía mal y no se podían salvar por sus propios méritos. Y ahí por eso es que nadie puede hacer nada para salvarse. La Madre Teresa de Calcuta, aunque haya hecho tantas obras buenas, no se pudo salvar por sus obras de caridad. El Cantinflas, aunque hizo muchas cosas buenas y las sigue haciendo, no se puede salvar por él solo. Porque está escrito, no hay bueno. Si alguno se cree bueno, no es de este planeta. Porque está escrito, no hay ni uno bueno. Miren lo que dice aquí. 12. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, estaba hablando Dios con Abraham. Y le dijo a Abraham, y si hubiera 50, bueno, lo destruiría. No lo destruiría. Pero no había 50. Y Abraham se fue bajando, y si hubiera 40, no tampoco. Y todo se fue bajando y no halló ni uno. Así que tenía que ser destruido porque no había. Si hubiera uno solo, Dios hubiera preservado, pero no había ni uno solo. Amén. Sodoma y Gomorra se incendió y había, fíjese usted, entre el plan de Dios había otro lugar que se llamaba Zoar, iba a ser quemado. De no haber sido porque Lot rogó que le permitiera irse a ese lugar,
entonces los enemigos de la iglesia, los enemigos de la palabra de Dios, que ustedes saben quiénes son, que tienen mucho poder, no hubieran existido. Dios quiso acabar eso de raíz, pero Lot apoyó a esas personas. Amen. Dios los quiso acabar desde la raíz. Ahora, esa gente ahora tiene demasiado poder, porque gracias a Lot, ellos no murieron, no se extinguieron. Ellos forman parte de un grupo muy grande, muy poderoso, lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Ellos son buenos, son generosos, se ayudan, tienen muchísimo dinero, pertenecen a una hermandad, pueden pagar un anuncio en el Super Bowl. Nosotros no podemos pagar ni siquiera un comercial para decirles que predicamos la palabra de Dios. Ellos tienen dinero para pagar. Miren lo que dice aquí el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Saben que cuando vamos con el médico, lo primero que nos dice, a ver, abre la boca? Si alguien se cree que es bueno, mire, en la boca hay donde hay más bacterias que en cualquier parte del cuerpo. Cualquiera que usted me diga, hay más bacterias. Y aquí el médico, Dios dice, sepulcro abierto es su garganta. Fíjese cómo Dios es maravilloso, sabiendo que con esta boca tenemos cantidad de bacterias. Solamente le acepta la confesión si aceptamos a Jesús. Por esta boca donde es sepulcro abierto, si confesamos que Jesús es Dios, si confesamos con nuestra lengua que Jesús es Dios y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Amen. Eso es el contraste. Y el Salmo 53 es contraste del 52. Hay una denominación ahora, una hermandad muy grande y muy poderosa, que ahorita le quiero decir de esas personas. Dice aquí David proclama la necedad del ateísmo. El ateísmo no es nuevo. El ateísmo siempre ha existido. Como aquí lo escribí, mire lo que dice aquí. Por ejemplo, en el griego, theo quiere decir Dios. Pero cuando hay una letra A antes es negativo. Es ateo. Y eso quiere decir, como dice aquí, dice, es alguien que rechaza a Dios o le niega. Y en consecuencia no le acepta, de ahí surge el ateísmo. Y aquí doy 3 clases para saber qué es el ateísmo y de dónde viene el ateísmo. El ateísmo no es de personas, como les dije, sin cultura y sin educación. No, hay gente prominente. Hay un sindicato poderoso de abogados que se llama LGSU, que eso es una barra de abogados de ateos, que están enojados porque aquí en el dinero dicen God we trust, y quieren quitar en el sello de California el símbolo de la cruz porque eso les molesta, y luchan y van a la corte y cualquier cosa que tenga que ver con la oración, dicen no queremos porque nosotros somos ateos y nos molesta que oren. Pero ellos sí están interesados en que los musulmanes, en que los homosexuales, en que otra clase sí den su doctrina. Eso sí está bien y que lo enseñen en la escuela. Pero la oración no, porque
porque eso va en contra de mis derechos, eso me ofende. Ellos pueden promover su doctrina, pero ellos no quieren escuchar nada de doctrina sana. Si usted cuando viene de Freeway 5, viene hacia el sur y puede ver hacia Commerce, usted va a ver un anuncio grandote con esas sílabas, S, E, I, E, U. Esa es una barra de abogados ateos. Tienen mucho poder en este país. Dice aquí, el marxismo. ¿Qué es el marxismo? ¿Sabía usted que la persona que escribió el comunismo, que hizo la doctrina comunista, se llamó Karl Marx? Era un judío alemán, era de mamá judía. Y ese hombre estaba enojado con todo lo que tenía que ver la sinagoga, contra sus hermanos judíos. Fue Adolfo Hitler, bajo Hitler y Mussolini, quien se encargaron de destruir a todos los judíos, porque este hombre escribió una doctrina del comunismo que le molestaba a Dios. El comunismo es una hermandad, es de decir, todos tenemos lo mismo, no queremos al rico, no tienen que ser pobres, todos tenemos que tener lo mismo. Bueno, lo mismo para ellos, pero para mí lo mejor. Y eso es lo que hacen en Cuba. En Cuba la gente todos tienen lo mismo, pero los dirigentes tienen más que eso. Entonces no es comunismo, pero ellos profesan el comunismo. Por eso es el marxismo, el comunismo, y está probado que eso no funciona. Algunas denominaciones dicen que Dios, Jesús, promovió el comunismo. No es cierto, es una mentira. Eso es mentira. Dios no podía promover eso. La otra cosa importante aquí, el marxismo, es de la mitología griega, el narcisismo. Ese es un mito, pero esto es solamente para ilustrar lo que es el comunismo. Se dice en la mitología griega que Narciso era dotado de los dioses y que era muy hermoso. Y tenían prohibido este hombre de verse en el espejo porque estaba muy guapo. Se había profetizado sobre él que no se podía ver su rostro. Pero un día estaba tomando agua e inclinó su rostro a tomar agua así. Y el agua estaba tan limpia que se pudo ver su rostro. Y se vio tan guapo que se enamoró del mismo. Ese es el comunismo. Eso es quitar a Dios y amarme a mí mismo. Entonces, este hombre, de estar enamorado de él, siempre iba a tomar agua. Para tomar agua se miraba y se estaba enamorado de él. Qué ojos tan hermosos tengo. Qué chapa. Todo estaba hermoso. Hasta que un día resbaló y se ahogó. Ese es narcisismo. Esa es la parte del comunismo. Y toda la gente que promueve estas cosas es porque se aman, están enamorados de ellos. Ellos no tienen problemas de autoestima, ellos tienen una autoestima muy alta. Y son una hermandad muy poderosa. Puedo hablar, por ejemplo, de la hermandad de la masonería. Ellos no le llaman a Dios a Dios le llaman el gran arquitecto. Y muchas personas que están en las altas esferas, por ejemplo, George Bush padre tenía el grado número 33 de ellos, que es el grado más alto que hay en ellos.
Benito Juárez también tenía un grado muy alto. Y muchos gobiernos han pertenecido a eso y son una hermandad y se apoyan y no son cristianos. Ellos son los únicos que saliendo de la Iglesia Católica del Vaticano, enfrentaron el Vaticano. Fueron los únicos. Era un grupo de arquitectos del mundo que diseñaban y planeaban y todo con numerología y con astrología y planearon muchísimas ciudades del mundo. Por eso su símbolo es una escuadra y un compás. ¿Qué es eso? Todo eso tiene que ver. Gente muy poderosa. Hay una secta también que son los iluminados, son gente buena. Ellos son los dueños de Disneylandia, de algunos como Home Depot, como Taco Bell, ¿verdad, Rebeca? Tienen un símbolo. ¿Cuál es el símbolo, Rebeca? De ellos, ¿sí? Y tienen muchos otros de hermandad. Y lo pasan en el Super Bowl porque tienen el dinero, tienen la posición. Si alguien quiere esa popularidad, tiene que entrar y aceptar esa hermandad. Tiene que renunciar a lo que profesan, a sus creencias, para entrar y ser aceptados en esta hermandad, donde dice, aquí no somos una hermandad, somos una nueva religión, somos como la ciencia cristiana. Todo eso se opone en contra de Dios. Por eso, como dice aquí la palabra de Dios, como no hay bueno ni uno solo, nadie es bueno. Dice, nosotros sí somos buenos. Mira ellos, mira cómo se matan entre ellos. Mira los cristianos, mira los pastores, cómo se pelean. Nosotros sí somos buenos. Nosotros ayudamos al mundo entero, a la gente. ¿Ve el contraste? Dice el necio, en su corazón no hay Dios, porque ellos se ponen en el lugar de Dios. Eso es solo por citar algunas formas de describir el ateísmo. Y no lo hacen por ignorancia. Muchos de ellos son personas cultas, intelectuales, filósofos, maestros, catedráticos, personas que ocupan grandes puestos políticos, gobernantes, médicos, abogados o religiosos. ¿Sabía usted que las universidades son autónomas? ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona, catedrático, maestro, filósofo con doctorado, tiene libertad de enseñar lo que se le ocurra porque es autónoma. Eso quiere decir que si enseña sobre algo que está en contra de Dios, es aceptable, porque es autónoma, o sea, tiene poder. Ese es un fuero. ¿Sabía usted que los estudiantes y las universidades tienen un fuero? Por eso ellos son los revoltosos que levantan muchas ciudades, queman camiones, incendian esto, porque gozan de un fuero. Un fuero que el gobierno se los permite legalmente. Ellos tienen un fuero. ¿Y los hijos de Dios no tendremos un fuero? Nosotros tenemos uno mucho mejor. Amén. Pero ese fuero depende de Dios solamente. Sí, aleluya. El gobierno no lo reconoce. Por ejemplo, ahorita que escuchamos la noticia de que allá en la India matan a este pastor, no está protegido por la ley. Este país protege la libertad de religión. Hoy, este día, se está reconociendo al pastor Martin Luther King Jr., que perteneció a la Iglesia Bautista. Amen. Un hombre que peleó y buscó el derecho de la libertad, de oportunidad, de empleo, de igualdad, para que usted y yo no nos rechazaran por ser prietos, por religión, por credo, que tuviéramos el mismo derecho. La compañía donde yo trabajo es una compañía que solamente era trabajo para blancos. Después de esa ley que ganó
Martin Luther King, la compañía tuvo que ser forzada por la ley a contratar 2 chinos, 2 negros, 2 mexicanos, 2 amarillos y 2 azules, por ley. Porque este hombre de Dios creía lo que dice la palabra de Dios, que Amen. somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo cuanto nadie debe ser menos que otro. Esta señora que pasamos aquí enfrente me contó que quien más se ha hecho daño es su familia y que su hermana no quería que viniera, que la deportaran, su misma hermana. Y a veces eso es lo que esta gente tienen más poder, porque ellos sí son generosos, ellos entre ellos se ayudan. Cuando Benito Juárez fue expulsado de México, él estuvo exiliado político en este país y regresó a México apoyado por este pueblo que escribió aquí, de los iluminados, y ya regresó como presidente de la República Mexicana. Porque hay mucho poder ahí. Se hace que se respete. Tienen un tratado internacional mundial en Ginebra, Suiza, y en todos los tratados que hay está respetado. Ocupan lugares de posición, legislan, están en las cortes, están en los altos mandos, son gente influyente. Solamente mandan una carta y dice: quiero que aceptes al hermano que pertenece a la masonería, y aquí está la carta, aquí está el sello, y lo reciben. Y si uno se presenta delante de un juez y el juez es masón, es suficiente con que haga una demanda y el juez lo entendió y lo absuelve. Esa es la masonería, y esos son los iluminados, y esos son esa clase de gente que saben, tienen mejor lenguaje. Se burlan de nosotros porque nosotros nos estamos peleando por el templo, por la doctrina, por esto, por el otro. Ellos se creen mucho mejor. Ellos quieren dar el ejemplo mejor que lo que dice Dios. Por eso dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ellos son Dios. Podría decir mucho acerca de esa hermandad. Tienen radio y televisión para promover su doctrina. Una de las iglesias muy cercanas que tenemos aquí se llama la Catedral de Cristal. Esa iglesia se endeudó con una compañía para transmitir sus mensajes. Y la compañía, la dueña de esa estación, es católica. Así que cuando dijeron: nos debes tantos millones, te vamos a embargar el lugar. Porque ellos creyeron que si predicaban y iban en esa compañía y llevaban su mensaje a todas partes del mundo, iban a crecer, y decrecieron, porque fueron a un lugar simplemente con el que tiene el dinero y el enemigo. Esa iglesia de Cristal tiene historia, pero también tuvo ese gran error de comprar programas sin dinero. Y dijeron: no te preocupes, nosotros te damos el crédito. Así que cuando se le creció la deuda, dijeron: presta, es de nosotros. Ese poder tienen, pueden transmitir. Estaba diciendo el hermano fiel, el de Radio de Nueva Vida, que duraron 14 años para pedir un permiso para abrir una cadena nueva allá por Selma, por allá. 14 años tiene que tomar la compañía de comunicaciones para poder aceptar un permiso para predicar el evangelio. Pero en aquellos hombres, ellos es inmediato. Solo mandan un email y lo aceptan rapidito. Porque tienen el poder y el contacto. Nosotros tenemos otro poder. Amen. Que no dependemos de ellos. Aleluya. Ya que el ateísmo
Es muy común como una comunidad o hermandad muy poderosa que forman parte de las grandes élites. AT&T también pertenece a ellos. Y tiene mucho poder para legislar leyes que se oponen a todo lo que tenga que ver con Dios y sus estatutos. Veamos lo que dice aquí en Ezequiel 8:8. Por eso digo que usted no se sorprenda. Mire, yo leí un libro que se llama Las cortinas de humo. Ojalá que usted lo pueda ver y lo pueda encontrar. Ahí estaba en una fotografía documentado donde el famoso predicador Billy Graham, considerado como el predicador de los gobiernos, estaba recibiendo una condecoración del Vaticano. Está documentado. No importa quién sea y sea el Hijo de Dios, pero cuando se arrodillan o se subordinan delante de una persona, eso es claro. Bush se fue a arrodillar con el Vaticano para pedirle dinero prestado. Y él decía que era hijo de Dios. Entonces, no es la única persona. Y sabe, cuando muchas personas que tienen celo, y yo no tengo nada contra Billy Graham, yo no sé las circunstancias que lo hizo, yo no entiendo, pero muchas veces podemos vender a Dios por un doctorado, o por un título, o por un reconocimiento, porque ver a una persona de esa magnitud, eso forma una parte de mi currículum. Ya tengo la foto, ya estuve con el Vaticano. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Hasta dónde pensamos vender? ¿Hasta dónde queremos llegar nuestra popularidad? Como lo dijo un hombre que dijo, fíjese que dio un billete de $1 creyendo que era de $20 y le dieron el cambio. Mientras el chofer le dice, yo ya sabía que eras un predicador. Y dice, ¿cómo sabes que soy predicador? Porque me diste un billete de $1 y no el de $20, y agarró el dinero. Y dijo, por un poco vendí a mi Señor por $1. Lo hizo por error. Pero este chofer lo detectó inmediatamente. Sabía que eras un predicador porque estaba recibiendo el mensaje en God We Trust. Pero estos famosos iluminados, aquí tienen el símbolo de ellos. Ellos quieren hacer una red mundial de un solo mundo. Un mundo mejor que el que Dios ofrece. Mientras Dios lo quiere quemar, ellos lo quieren restaurar. Dios quiere destruir todo esto, porque un día va a ser destruido. Por eso no hay lugar para los testigos de Jehová, porque ellos quieren quedarse aquí. Nosotros nos vamos. Amen. Aquí les dejamos todo eso. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 8. Pueden ser religiosos, porque por eso le dije de Billy Graham, ¿verdad? O como Jim Jones, o como cualquier otra persona popular que tenía poder y todo eso. ¿Qué importa quién sea? No se sorprenda lo que va a leer aquí en esta parte de la palabra de Dios. Por favor, Ezequiel, capítulo 8, el versículo 8. Mire lo que dice aquí. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared. Y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaba sentado varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hananías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre,
¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo, pues vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Estos necios que dijeron, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Eso es una necedad. Y estos eran los líderes de la iglesia, los líderes del pueblo judío. Miren lo que dice aquí, el 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está en el norte, y aquí, mujer que estaba ahí sentada ensayando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Esta Tamuz, antes tenían un rito donde se celebraba la prostitución. Y esto lo practicaban. Los que no debían de hacer eso lo hacían. No fueron llamados para eso, pero lo hacían. Por eso usted no se impresione cuando de repente algo dice, pero yo vi algún día que el Espíritu de Dios se movía sobre él. Saúl también se le movió el Espíritu Santo sobre él, ¿verdad? Saúl profetizó. Un día lo rechazó también. Un día desobedeció. Judas predicó el Evangelio y un día lo entregó también. Miren lo que dice aquí. Y me llevó, el 16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como de 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente y adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Estos hombres adoraban al sol. El sol era la Navidad, era el Baal. Por eso que hablamos la otra vez cuando dijimos de la Navidad. La Navidad no es una fiesta que empezó cuando nació Jesús. La Navidad se celebraba antes de que naciera Jesús, el mismo día. El 25 de diciembre se celebraba la Natividad en Egipto, en el mundo entero. Por eso la Navidad no es una fiesta cristiana, no empezó cuando nació Jesús. Era el sol. Eso lo adoraban. El día 25 de diciembre es el día más pequeño. Fíjese, que el sol hace su recorrido porque hay una alineación de planetas. Es el más pequeño. Entonces estos habían escogido ese, por eso celebraban el día del sol y estos lo adoraban. Estos eran gente importante. Se imagina, el Señor dijo que aún hasta los escogidos pueden ser engañados. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Por eso tenemos que tener temor y temblor de nuestra salvación. Hoy podemos estar aquí. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Nosotros vemos esto porque vemos el ejemplo. Esto ocurrió como ejemplo para nosotros. El 17, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana en la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la maldad, la tierra se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con voz, y no los oiré. ¿Sí? Por eso mucha gente hoy se reúne de repente, y aunque tengan poder, aunque tengan autoridad, Dios no los oye por esas abominaciones. ¿Qué haremos en estas circunstancias cuando parece que somos la minoría? Dele gracias a Dios que usted es la minoría y que usted no pertenece a la mayoría. Amén. Por eso nosotros no creemos en la democracia, creemos en la teocracia. La democracia es la mayoría y la teocracia es la minoría, porque si está con Dios usted se cuenta como la minoría, pero con Él somos la mayoría. Amén. Porque Dios está como poderoso gigante.
¿Qué haremos cuando vemos una situación como esta? Como yo les dije aquí, dice, los ateos pueden decir que no hay Dios para cubrir sus pecados, tener una excusa para continuar pecando. O sea, que son ateos por decisión, porque les conviene. Es como cuando la gente dice, bueno, yo nací católico, ¿verdad? Pero pues no voy a la iglesia, pero sigo siendo católico, ¿verdad? Pues no es nada. Entonces a veces cuando la gente le conviene es y cuando no le conviene no es. Y así el ateo. A mí no me preocupan los ateos, de verdad, se los digo con todo el corazón. Los ateos no me preocupan. ¿Por qué? Porque los ateos saben más de Dios, no más que no le reconocen porque no le conviene. Amén. Pero ellos saben mucho más de Dios porque, como les dije, son gente inteligente. Hay médicos, por ejemplo, hay oftalmólogos. ¿Cómo es posible que en el ojo se pueda ver como una pequeña radiografía del cuerpo? El doctor Jensen descubrió, basado en la Biblia, lo que dice: si tu ojo fuera limpio, todo tu cuerpo estará limpio. Empezó a investigar el ojo y miró ahí el hígado, el riñón, y dijo: aquí están presentando problemas ya con la parte de este órgano y lo voy a tratar. Lo sacó de la Biblia. Por eso es que mucha gente son científicas y no son ateos, porque los libros más populares, más importantes, han sido sacados de un versículo de la Biblia. Amén. Así que los ateos también son intelectuales y escritores, y muchos, fíjese, muchos intelectuales son los consejeros de los gobiernos. Saben mucho y citan mucho versículo de la Biblia. Solo que no se congregan, pero creen en Dios. Por eso los ateos no representan un enemigo de nosotros, porque ellos no se dan cuenta. Ellos promovieron el dinero, pero este dinero se va a acabar. Van a tener tanto dinero, tanto poder, pero no va a tener ningún valor. Porque se les va a adelantar la marca de la bestia. ¿Y qué va a hacer Carlos Slim con todo el dinero que tiene? ¿Qué van a hacer los bancos del tesoro cuando digan: tenemos tantos millones de dólares y no tiene valor? Ya no va a haber problemas de estafa en área porque robaron la identidad de Cristo. Ya no va a haber eso. Ya no va a tener que contar. Entonces su dinero se va a podrir junto con sus creencias. Mire lo que dice aquí. Para pasar por alto al juez y evitar el juicio, un necio no es un falto de inteligencia. Muchos ateos son sumamente inteligentes y cultos. Los necios son los que rechazan a Dios, el único que puede salvarlos. Mire lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Pero qué no sabían mucho de Dios? Lo sabían, pero no lo obedecían. Por eso hay gente que se preocupa y dice: yo no sé mucho de Biblia. ¿Sabe? Yo creo que no debe de saber mucho. Lo que tiene que hacer es obedecer lo que sabe. Amén. Porque si sabe mucho, se le va a demandar más. Amén. Y eso es muy peligroso. Si usted logra tener una comprensión sencilla y baja y lo obedece, hace mucho más que alguien que razona y comprende, pero que no lo obedece. Amén. ¿Qué no se les dio la ley a estos hombres y fueron destruidos? ¿Por qué? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento, fíjese, yo cito algunas frases de algunas personas, nada más para que sepan lo inteligente que son. Mahatma Gandhi, este hombre hindú, tal vez usted que me ve en internet y piensa: bueno, pues Mahatma Gandhi no fue cristiano, pero fue un hombre muy inteligente.
Él dijo que puede venir la felicidad y la puedes encontrar si tu pensamiento está de acuerdo con tu corazón y tus palabras con lo que haces. O sea que él dice más claro que lo que declaras, eso es. Y nosotros lo sabemos, pero no lo hacemos. Siempre decimos que no servimos. Y esa gente tiene declaraciones que las creen. Los artistas lo decreto y lo hacen. Y los cristianos que conocen el poder andan en titubeos. Por eso les digo, Muhammad Gandhi fue un hombre de color que no se le permitió entrar a una iglesia bautista. ¿Por qué? Porque era de color. Porque las religiones son como las fronteras, como los países. Y él dijo estas palabras que retumban cada vez que yo las digo. Él dijo, aunque esta iglesia ardiera en fuego, nunca regresaría jamás. Es triste. Por eso, cuando las iglesias se enfrían es porque alguien se va enojado, se va triste, se va maldiciendo, porque alguien le hizo algo o le dijo algo. La iglesia tiene la gran responsabilidad. Usted tiene que predicar, tanto cristiano como ateo. Vamos a ver lo que dice aquí en Ezequiel 2:7. Qué gran responsabilidad tenemos. Un pastor no puede colgar los guantes. Amen. Un pastor no se puede retirar. Un pastor no tiene vacaciones. No tiene días de descanso. No tiene días festivos. El Hijo de Dios tampoco. Mire lo que dice. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Amen. ¿Qué no es mejor ya no decirle nada porque no hace caso? No, aquí dice lo contrario. Sígale hablando hasta que reviente su corazón y sus oídos. Sígale diciendo. Porque la persona que escucha el mensaje es responsable o más bien es culpable de escuchar el evangelio. Amen. Y ya se condena solo. Así que usted no tiene que condenarlo porque se condena porque ya escuchó, ya es culpable de juicio. La palabra de Dios dice que si os rechazaren, sacúdanse las sandalias, los polvos de las sandalias de sus pies. Eso quiere decir que cuando sea el día del juicio, y va a decir, a mí nadie me habló del evangelio. Va a decir, ¿cómo no? Mira, aquí tengo el polvo de las sandalias del hermano Israel que te habló del evangelio. Aquí lo tengo, mira, aquí está el sello. Ese es el testimonio. Sacúdaselas. Porque esa es una huella, ese es un sello. Lo hace culpable. Dice aquí, el versículo 3, el capítulo 3, de ahí mismo de Ezequiel. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí y fue mi boca dulce como la miel. Un predicador, un cristiano, tiene que predicar con dulzura. Lamentablemente, yo he escuchado predicadores que predican aquí con ira y con enojo. Sus palabras deben de ser tan dulces como que si usted se las comiera.
Por eso no hay lugar para hacerme el enojado y voy echando maldiciones. Las palabras deben ser tan dulces como que si usted se las va a comer. Ese debe ser el cristiano y el predicador. Vamos a ver el contraste. Usted debe de hablar así. Dice aquí el 14, de ahí mismo 3. Me levantó pues en el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Yo sé que a veces uno se amarga porque sigue predicando y lo toman por tonto, por loco. Pero acá dice que Dios lo va a levantar. Dice que, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. A pesar de que mis riñones, de que mis entrañas, de que mi hígado se canse de predicar con las palabras dulces y reciba amargura, Dios lo va a sostener. A veces el cristiano o el predicador se tiene que comer sus propios mensajes. A veces el que predica, el que le parte es su propio corazón, porque no hay un efecto con los demás. Que Dios nos dé el denuedo para no dejar de proclamar sus palabras. Mire lo que dice 3:21. Y lo voy a leer desde aquí, desde el 16 para tener entender esto. 3:16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿De parte de quién va a amonestar? ¿Del pastor? No. Lo va a amonestar de la parte de Dios. De Dios. Y luego dice acá: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, porque el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de su mano. ¿Ve que el cristiano no tiene vacaciones? El cristiano no nomás es de iglesia. El cristiano tiene que ir afuera a predicar, porque si ese se pierde, la sangre de él va a ser demandada de usted. Se pierde, lo van a hacer responsable. El 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, que si él no se convierte, pero usted le predica, él se pierde, pero usted va a librar su alma, porque usted sacudió su sandalia, la responsabilidad. Usted dice: yo hice mi parte. Por eso le digo una cosa: los ángeles, aunque sean ángeles, no pueden predicar el evangelio. Ellos llevan el mensaje, ellos son los mensajeros, pero el mensaje es Dios. Igual que usted es un ángel de Dios. Usted no se puede creer Dios, usted lleva el mensaje, usted es el mensajero, pero el mensaje es Dios. Amen. Si lo rechazan a Él. Si lo matan a Él. Como Él dijo: tuve hambre y me diste de comer, desnudo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste. Pero ¿cuándo lo hicimos por ti? Por cuanto lo hiciste por uno de mis pequeños, lo hiciste por mí. Amen. Dios toma en cuenta todo eso. El 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste en su pecado, morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Los pastores tienen que tener también un culto de pastores para que el pastor se amoneste uno con el otro.
Amen. Porque el pastor también necesita ser amonestado. Amen. El pastor también dice ahí, como leímos a Santiago, dice, si alguno está enfermo, llama a los ancianos. ¿Sí? Así que es para nosotros también. Amen. De hecho, los que estamos aquí somos más responsables de eso. Llevamos más carga. El 21. Pero si el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. No se debe de tomar en poco una amonestación de nadie. Algunas veces unas personas en lugar de amonestar regañan. No, no se debe hacer eso. Con dulzura, con ternura, porque cuando hablamos con aspereza, recibimos el fruto de lo que hablamos. Amen. Por eso es que a veces no recibimos el resultado, porque nosotros solamente cosechamos lo que sembramos. Que Dios nos dé el denuedo para no dejar de proclamar su palabra, sean ateos o incrédulos, sean pastores o diáconos, o sea lo que sea. Recuerde que un incrédulo es peor que 1000 ateos juntos. El incrédulo, él ya sabe de Dios. El incrédulo hasta allá fue evangelista, hasta allá fue misionero. El incrédulo ya dice, ya no me tienes que decir nada, yo ya lo sé todo. Y eso es peor que 1000 ateos juntos. Porque él voluntariamente, deliberadamente, rechaza a Dios. Es como una célula de cáncer en el cuerpo. Puede echar a perder todo un cuerpo completo. Se pueden poner de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque reconocemos que estar en tu presencia no es fácil estar de pie. Estamos por tu gracia y por tu misericordia. Y reconocemos, Señor, que tú eres un Dios muy misericordioso, pero también eres estricto, así como Moisés. Se le dio mucho, pero se le demandó mucho. Y un día vas a demandar de nosotros todo esto, todo lo que nos diste. Un poderoso libro, una Biblia de 66 libros. Nos diste la oportunidad de escuchar mensaje tras mensaje, ya sea por radio, por televisión, por internet. ¿Y qué hemos hecho con todo eso? ¿Qué hemos hecho con todo el conocimiento que nos has dado? ¿Qué vamos a hacer el día de tu presencia? Quiero rogarte, Señor, que los que estamos aquí, que nos permita, Señor, seguir adelante a pesar de la adversidad, a pesar de la enfermedad, a pesar de escuchar noticias como este pastor allá en la India que fue acribillado, que nos permita, Señor, nosotros morir en la trinchera, morir, Señor, con dignidad. Amen. Permítenos, Señor, seguir avanzando, mientras que la noche es pesada y espesa, porque antes de que amanezca está más oscuro. Por eso te damos gracias, Señor, porque nos ha resplandecido la luz de tu presencia. Tú nos has iluminado y no somos los iluminados. Tu gracia y tu presencia nos resplandece y alegra nuestro rostro y nuestro corazón. Señor, bendice a mis hermanos que hoy tomaron el tiempo de venir a escucharte, de escuchar tu palabra y de saber que hay gente más buena que nosotros, pero te rechazan con toda libertad, que son muy generosos, que hacen muchas obras de caridad y que pueden pasar como los mejores hombres del mundo, pero
Es mejor ser el peor hijo de Dios que el mejor hijo del diablo. Te damos las gracias, Señor, porque tú, Señor, tienes hasta ahora este día. Y allá también donde alguien se encuentra a través del internet, a través por el medio que esté viendo, que hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si Dios te está llamando en este momento, puedes regresar a la iglesia, puedes regresar al lugar donde te fuiste enojado, puedes regresar al hogar y ser como el hijo pródigo. Dice, regresaré a mi padre y le diré que soy indigno ser hijo de él, que me deje vivir tan solo como uno de sus criados. Padre, gracias por todo. Gracias por considerarnos a nosotros como hombres, como mortales, pero con la gracia y el poder tuyo y la sangre poderosa. Como dijo el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, pero gracias por Jesucristo que murió por mí. Gracias por todo. Bendice este servicio. Despídenos delante de tu presencia, Señor, que podamos regresar cualquier otro día, el miércoles, el jueves o el viernes o el domingo, dispuestos a servirte y alabarte con todo nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amen. Hay que darle un aplauso, amén. Una poderosa palabra, amén. La escritura dice que cuando los caminos del hombre agradan a Dios, hasta sus enemigos están a paz con él. Amén. Yo pienso que la iglesia de Dios, si empezamos a agradar a Dios, no vamos a necesitar el favor del hombre, porque el Señor va a abrir las puertas, como hemos visto. Amén. Pero el pastor dio un poderoso mensaje y quisiera que ustedes vieran lo que él dijo y vieran lo que el Señor está tratando de decirnos. Está hablando de los iluminados. ¿Puedo ver el doble? No, pero puede enseñar. Quiero que vean una cosa. ¿Dónde hay pirámides en este mundo? En Egipto, ¿verdad? En Egipto empezaron los iluminados. Ellos eran los mágicos que echaron las rods que se convirtieron en serpientes. Duplicaron muchas de las plagas que Dios mandó sobre Egipto. Eso es la gente que está allá afuera tan poderosa en varias áreas. Ellos creen en Dios, nomás no lo aman. Ellos le tienen un desrespeto a Dios, no lo aman. Ellos creen más en Dios que nosotros. Y saben orar mejor que nosotros. Y saben orar mejor que nosotros. Porque la cosa es que tenemos que ver que el Señor quiere darnos a nosotros todo. Y lo tenemos que recibir. Amén. Ahora este día el Señor nos está hablando de ateos y no creer y de incredulidad. ¿Sabe usted que Temas es el hijo de Semiramis, que es un tipo de anticristo? Y nosotros a veces estudiamos las palabras y le doy gracias a Dios por estos estudios. Quiero decirles que uno puede sentarse, como le ha dicho el pastor, yo me siento y oigo, no había oído eso antes, pero empieza uno a empezar a buscar. Y uno tiene que ver estos estudios y decir, bueno, vamos a aprender y tomar notas. El pastor toma el tiempo de darles una hoja. Tome notas y si hay una pregunta, pastor, usted dijo esto, pregunten. Hay 3, 4 pastores aquí pueden preguntar, amén. Porque todos nosotros tenemos nomás porción de lo que Dios quiere decir. Y si preguntamos, mucho se aclara, amén. Quisiera darles un minuto, si quien tiene una pregunta ahorita de este mensaje, que pregunten. Amén. Y esto que no le hablé de ningún, el que hizo la primera pirámide. No le dije nada de eso. Ese es un tema otra completo. cosa. Amén. So, si usted tiene una pregunta, les quisiera